Traders, muy buenos días con Marcelo de nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que muy grandes inversionistas están muy preocupados a lo que va a venir en Estados Unidos. Básicamente la próxima crisis financiera o la próxima recesión. Vamos a hablar un poquito sobre lo que dijo Ray Dalio, que es el fundador billonario de el fondo más grande de inversión en el mundo. Charlie Munger, que es el señor que es el socio, también billonario con Warren Buffett, y ustedes saben lo que hacen ellos. Es lo que es, de acuerdo, los mejores inversionistas en el mundo. Y también Michael Burry. Michael Burry, si ustedes no saben, es la persona una de las únicas personas incluso que predició la última crisis financiera, que era en 2008-2009, que todo el mundo no lo vio, mientras que él puso mucho dinero e hizo billones y billones de dólares. Entonces vamos a arrancar. Entonces, tenemos una situación y hay mucha preocupación de las personas cuando hablan de la inflación. La inflación, si ustedes no saben lo que es básicamente, para ponerlo de una manera muy simple, la subida de los precios. Los sueldos de nosotros, ¿de acuerdo? Los mortales, ¿cierto? No sube al mismo nivel que sube el ingreso de los más ricos del mundo. Parte de lo que está pasando es unas decisiones de lo que hizo el gobierno en muchos de los recaps, por ejemplo, que yo les hablo cada semana, les he hablado de la cantidad de la deuda que hemos tenido, que hemos puesto en Estados Unidos y ahora toda la deuda que se está poniendo en todo el mundo. Aquí estoy con mis niños, entonces no se molestan, ¿de acuerdo? Porque solo quiero un poquito de cariño. Entonces lo que pasa es la manera o la cantidad de la inflación que estamos recibiendo en este momento está a un nivel donde no hemos visto esto desde los finales de los años de 1970, más que todo 1980. Entonces, esto es la preocupación más grande de lo que tenemos en este momento y es precisamente lo que dice estos gran inversionistas que usualmente siempre tienen la razón con las cosas que dicen. Ahorita al final del video les voy a compartir unas cosas que yo estoy haciendo, también otras oportunidades que ustedes pueden buscar para poder evitar que pierdan todo su dinero en la próxima crisis financiera que ya en mi opinión está empezando. Yo cuando estaba haciendo todos los open house para ustedes ahí en Latinoamérica les hablé que el punto 2020 era el punto clave y además que el gobierno salvó otra vez el sistema. Ya estamos entrando otra vez a esa situación, ¿de acuerdo? Entonces primero tenemos a Charlie Munger. Charlie Munger, si ustedes no saben, es el socio de Warren Buffett, el inversionista, el mejor de los tiempos, el rey de los reyes. Y él básicamente dijo, que yo creo que lo compartí con ustedes en un video, que básicamente que si Estados Unidos imprime mucho dinero o si lo hace como sobre lo que lo deberían hacer, si Estados Unidos imprima mucho dinero, pueden llegar a ser como Venezuela. Y nosotros sabemos el gran caos que tiene Venezuela porque la moneda que ellos tienen, el bolívar, bolívar fuerte, el bolívar azul, bolívar nuevo, bolívar cripto, bolívar petrolera, no sirve para absolutamente nada. ¿De acuerdo? Después tenemos a Michael Burry, que es el señor que yo les comenté que era uno de los únicos inversionistas que predició la caída, la situación de la crisis financiera de 2008-2009 y él básicamente habló al respecto de lo que iba a venir, mientras que otras personas no lo vieron y él hizo billones y billones de dólares y él lo que dijo fue que la historia no es useless en inglés. En español, mejor dicho, estoy pensando en la palabra en español, que no es que no sirve, sino que el texto explora que en 1970 en Estados Unidos, en la inflación que tuvimos en esa época, es muy relevante hoy. Es decir, que lo que pasó en esa época de alta inflación en 1970-80 era básicamente lo que está pasando ahora y lo que va a pasar ahora, que no es nada de bueno para tú y yo. Y Ray Dalio, que muchos de ustedes lo deberían conocer, dijo que ahora que la economía se está recuperando, la presión de la inflación también se está recuperando. Entonces tenemos
varias personas que están avisando de esta situación de la inflación y una de las cosas que yo le quiero explicar sobre la situación de la inflación es que el número que nos dice el gobierno como tal actualmente no es el número correcto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la gráfica, aquí en la pantalla deberían ver unas líneas azules y rojas. Y el número azul es actualmente la inflación actual. Y si nosotros llegamos, por ejemplo, acá, aquí en la mano derecha donde estamos en 2021, aquí este señor en esta página que se llama shadowstats.com actualmente calcula la inflación actual que no está manipulado con el gobierno. Y ahorita les voy a explicar por qué el número de la inflación que reporta el gobierno actualmente está equivocada, está errada. Porque al final del día el gobierno no quiere que nosotros no entramos en pánico, ¿de acuerdo? Porque al final del día la inflación o la subida de los precios, o mejor dicho, la devaluación de la moneda, del dinero que nosotros usamos, esa es la razón que el costo de las cosas suben, porque la moneda se está devaluando, el dinero se está devaluando, es literalmente un impuesto, porque cada dólar hoy vale mucho más mañana, disculpa, vale mucho menos mañana. El mismo dólar, por ejemplo, el costo del oro en 1920 más o menos era 15, 20 dólares. Y hoy en día está en 2000, 1800. No es que el precio del oro subió, es actualmente que el dólar se devaluó. Actualmente se perdió 97% de su valor. Entonces, aquí el número, la línea roja es actualmente el número que está reportando el gobierno y pueden ver la diferencia. Aquí, según este señor, está diciendo que está más o menos en 9% el gobierno, el interés, la inflación. Entonces, esto es algo muy interesante y les voy a enseñar otra cosita acá que es básicamente cómo está calculado. Y yo sé que yo miro las cosas en inglés, pero obviamente ustedes me ayudan mucho con el español, afuera de que si me entranco algo ahí me lo dejan en los comentarios, les tengo que decir gracias por eso. Pero básicamente es el CPI, que es el índice del precio del consumidor, está calculado por varias cosas, incluyendo 10.9% del cálculo son computadores, carros, electrodomésticos de la casa, vamos a decir refrigeradoras, microondas, cosas así, neveras y cosas así. ¿Cuántos computadores compras tú de un año al otro? ¿Cuántos carros compras tú en un año al otro? Entonces, ese número, que es actualmente el 11%, vamos a decir, que es lo que se calcula en este índice de lo que reporta el gobierno, actualmente está completamente equivocado. Porque si que realmente queremos ver el precio, la cantidad que sube o baja, deberíamos de usar algo como la carne o la comida o gasolina, por ejemplo, que ha subido, si no me equivoco, 40-50% este año desde la presidencia de Biden empezó. Y después non-durable goods, que es comida y energía, solo hace 26.6% del índice, que actualmente debería ser mucho más, ¿cierto? Porque ¿qué porcentaje, por ejemplo, de tu presupuesto gastas en la comida? Y después el servicios es el último porcentaje, que es 62.5%, que incluye cosas como el alquiler, el costo de la salud, servicio de telefónica también. Entonces tenemos más o menos el 11% en cosas como computadores, carros, cosas así. Después tenemos un 26.6% más o menos en cosas como comida y energía. Y después tenemos el resto, que son cosas como alquileres, salud y esas maneras. Una cosita del alquiler es el hecho de que actualmente no toman el alquiler que las personas están pagando. El número que están tomando es lo que la gente supone que puede cobrar. Si ves como no tiene sentido. Entonces, esos son los problemas con estos números y algunas de las cosas, por ejemplo, que yo les voy a dar. Yo personalmente en este momento pienso que la inflación, o sea, la cantidad de la devalorización del dólar en este momento que afecta a todos ustedes, porque todo el mundo usa el dólar en el mundo, ¿cierto? Actualmente está en 30-40%, en mi opinión. Starbucks, acá en Colombia, ha reducido el tamaño de sus productos. Normalmente un 20, que es un grande, en Starbucks, 20 significa 20.
La razón que lo llaman 20 en italiano es porque es 20 onzas, que significa que es 590 mililitros. Si ustedes miran, por ejemplo, la copa que sirven ahora, que es el 20, no es 590 mililitros, es 500. Entonces ahora les voy a hacer el cálculo aquí porque no lo puedo hacer en mi cabeza, pero básicamente lo reducieron el tamaño de 15%. ¿Sí ves? Entonces ya reducieron el costo por 15%, que significa que el costo que ha subido es mucho más alto que eso. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, de lo que podemos hacer en esta situación? Porque no es que se va a mejorar. Actualmente lo que está pasando es que se está poniendo peor por la cantidad de dinero que está imprimiendo, literalmente creando Estados Unidos de un momento a otro, de un computador, switch, imprimen el dinero y lo inyectan en la economía. Esto fue empeorado por la situación del COVID, porque las personas les cerraron los negocios, le hicieron el toque y queda, no puedes salir, no puedes respirar, no puedes tocar, no puedes hacer absolutamente nada. Las personas necesitaban dinero en Estados Unidos. Entonces, inyectan trillones y trillones de dólares en la economía. Después tenemos personas recibiendo dinero gratis. Demanda de las cosas suben y esa es la razón que los precios suben. ¿Sí ves cómo funciona? Incluso es la demanda y la oferta como cualquier otro producto en el mercado, que si tenemos más dólares hay más oferta y tiene menos valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y una de las cosas que yo estoy haciendo, propiedad raíz, tienes que comprar cosas físicas. Al principio de este año también les dije lo que serían las mejores inversiones que nosotros podemos hacer para poder evitar las mejores inversiones de 2021, mejor dicho, y sigue siendo cosas que pueden evitar la inflación, las cosas que suben de valor cuando sube la inflación. Entonces, mientras que el dólar se está devaluando, estos productos o cosas que queremos comprar suben de valor. La mayoría de las veces son productos o cosas o patrimonio tangibles. Por ejemplo, propiedad raíz es uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque no pueden hacer más propiedad raíz. Hay una cantidad finita en el mundo. Y la población en el mundo, además que tiene siglos, generalmente a largo plazo debería seguir subiendo. Entonces, si el dólar se devalúa, actualmente lo que pasa, como no pueden hacer más propiedad raíz, el precio actualmente sube. En Estados Unidos hay solo, si vas a vivir en la casa, le puedes decir que vas a vivir en la casa, puedes poner solo 3.5% como un depósito en la casa. ¿De acuerdo? Y esa es la razón que hemos visto el disparo en los precios del patrimonio de muchas cosas como propiedad raíz y esas cosas. Otra cosa que me gusta mucho, que ustedes me han seguido por mucho tiempo, que he hablado mucho antes de que pasó todo esto, es metales preciosos. Más la plata que el oro, pero el oro y la plata son dos de los ejemplos, por ejemplo, de las cosas que puedes invertir por el hecho de que suben de valor cuando hay inflación. No pueden hacer más oro. La cantidad de oro que actualmente minan de la tierra es un valor fijo cada año, ¿de acuerdo? Es más o menos del 3%. Entonces no pueden minar mucho más porque toma mucho esfuerzo, mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho más el plata que el oro por el hecho de que la plata tiene uso industrial, está en los celulares, en los computadores, en las paneles solares que se está explotando el tema de la energía renovable. Entonces el oro y la plata es otra inversión bastante importante. Propiedad raíz, tenemos también oro y plata, de acuerdo, metales preciosos. Y al final uno que no es, vamos a decir, una inversión preferida mía, pero algunas personas están invirtiendo en el tema del Bitcoin por el hecho de que también dicen que es un patrimonio, un producto que tiene un uso fijo, que es 21 millones de Bitcoin. Entonces ya cuando se minan todos los Bitcoins y llegan a 21 millones, no pueden minar más, no pueden creer más, según las personas que hablan del Bitcoin. Entonces lo que deberían pasar, y algunos analistas muy grandes, obviamente para mí el Bitcoin es algo supremamente interesante por el hecho de que tenemos personas grandes como Raoul Pal o Ray Dalio, que se cambió la mente del Bitcoin, que le gustan el Bitcoin. Robert Kiyosaki también, que se está poniendo toda su plata en cosas como la plata y el Bitcoin también. Y tenemos otras personas como Warren Buffett, como Charlie Munger también, que dicen que es veneno de rata. Jim Rogers, que es uno de los inversionistas más importantes de nuestro siglo. Entonces, algunos dicen que sí, otros dicen que no.
Entonces yo lo quería mencionar, ustedes saben que yo no soy de los bitcoins, pero lo quería mencionar igual, por si tienen ahí, no pongan todo su dinero en el bitcoin, pero si lo quieren invertir, eso es su decisión, que yo obviamente no dudo que va a seguir subiendo, especialmente por el tema del bitcoin, o la inflación, mejor dicho. Solo es del hecho que para mí yo veo lo que está pasando con el tema de la regulación y yo creo que el futuro va a ser el dólar digital, el euro digital y quién sabe después de ese momento lo que va a pasar con el Bitcoin. Pero eso puede pasar en 10 años, ¿de acuerdo? Entonces tenemos propiedad raíz, metales preciosos, oro y la plata. Yo prefiero más la plata que el oro. Y tenemos también el tema del Bitcoin, que obviamente eso es otra cosa también que pueden mirar. Y la última cosa son las acciones, según lo que dice Warren Buffett, que les voy a dar las 3 cosas que dice Warren Buffett, que son las mejores inversiones. La acción debería tener la capacidad de generar mucho flujo de caja. Segundo, las compañías pueden subir los precios muy fácil con la inflación. Y número 3, compra compañías que tienen la habilidad de tener un volumen grande de dólares de incrementos en el negocio con solo una inversión pequeña. Uno de los ejemplos de esto, que Warren Buffett es uno de los más grandes inversionistas en Coca-Cola, porque ellos pueden subir los precios muy fácil, tienen un flujo de caja muy grande también. Y hay otras cosas también, otros tipos de acciones que yo voy a dejar que ustedes lo investigan, porque obviamente yo, no siendo un trading advisor, no les puedo avisar dónde invertir su dinero, ¿de acuerdo? Entonces, eso son básicamente las cosas donde ustedes pueden invertir su dinero, la manera de evitar que el gobierno, el impuesto de la inflación, que ustedes pierden todo con esta época de la hiperinflación, como la hemos visto en Venezuela, como la estamos viendo de pronto también en Argentina. Entonces, para resumir otra vez, propiedad raíz, metales preciosos, oro y la plata. En mi opinión, la plata es mejor. El Bitcoin, si ustedes se quieren meter en ese tema también. Y acciones que tienen esas 3 listas de cosas, ¿de acuerdo? Esas son, traders, la manera de crisis económica. Espero que les haya ayudado bastante. Déjame saber si tienen preguntas, que a mí me ya casi 21 años de experiencia con ustedes. Y no olviden de dejar su like aquí en el video, que ayuda bastante con el algoritmo.